Bueno, los que tenemos una edad sabemos quién fue Norma Jean Baker. Quien diga que no sabe quién fue, si le digo Marilyn Monroe, seguro que ya pilla un poquito más por dónde van los tiros. ¿Qué tal estás? Soy José Luis Martín y te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de World Media Podcast. En esta ocasión vamos a hablar de un personaje mítico, un icono. Marilyn Monroe, que llega otra vez, que vuelve, y en esta ocasión lo hace pues con una biografía que protagoniza Ana de Armas. Se trata de Blonde, rubia, es el biopic de Marilyn Monroe, y hoy Manu Díaz nos va a contar más detalles de lo que hay detrás de esta historia y de cómo ha sido ese rodaje. Así que si quieres saber más de la ambición rubia, de esa mujer que cautivó a miles y millones de personas, quédate en este podcast en el día de hoy. Y la verdad es que hablar de Marilyn Monroe pues siempre tiene detrás mucha historia y mucho contenido, pero vamos a hablar de Marilyn Monroe, pero no de ella mismamente, sino de alguien que va a ser de Marilyn Monroe. Y no es Manu Díaz. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, no doy el perfil, no, ni el perfil ni el frontal. Y yo no doy ni el pelo tampoco, o sea que de eso de rubia no pegaría absolutamente, vamos, ni de broma. Ni tú ni yo, sino Ana de Armas, ¿no, Manu? Ana de Armas, que es la actriz que, digamos, se ha convertido en la última encarnación de, vamos a decir Marilyn Monroe, pero en este caso sería más correcto decir Norma Jean Baker, Uh-huh. porque hablamos de Blonde, que es la adaptación que se ha rodado de la novela de la escritora Joyce Carol Oates, que la ha dirigido Andrew Dominik y que, como decimos, pues ha protagonizado Ana de Armas. Pero una película que nos llega ahora, pero que se rodó prepandemia. O sea que esto es como, digamos, Maverick, ¿no? Claro, De porque Tom Cruise. ahora Ana de Armas es una estrella en Hollywood, ha salido una película Bond, es una figura, pero antes de llegar a ese estrellato, cuando estaba, digamos, en el proceso ascendente, fue cuando la seleccionaron para este papel y es una película que ha estado eh, paralizada, en este caso por Netflix, por encontrarse con un producto que no ha sabido muy bien dónde situar. Uh-huh. Y es que la novela de Joyce Carol Oates, que no es una biografía per se, ahí, digamos, el concepto es muy difuso, porque sí es verdad que nos cuenta la vida de Norma Jean Baker, eh, pero mm, con, digamos, es una novela de ficción que se basa en hechos reales, no es una, digamos, una biografía que sigue paso a paso los, digamos, hechos reales contrastados y documentados de la vida de Norma Jean Baker, alias Marilyn Monroe. Entonces, hay un elemento ahí, como digo, difuso, es difícil Uh-huh. de definir, pero no es la novela no es una biografía, la película en principio no es un biopic, pero sí es verdad que sí nos cuenta la vida de. Entonces, pensando en bien claro, a lo mejor Marilyn Monroe, si ve lo que han hecho, diría, bueno, esto no tiene nada que ver con mi vida. Podría ser el caso, ¿no? Si lo explicamos así. Lo mismo sí, lo mismo no. A Vale. ver, lo que sucede es que Joyce Carol Oates ha hecho una interpretación personal, o hizo una interpretación personal Uh-huh. de, a base de documentarse en torno a lo que sabemos de la vida de Norma Jean Baker y de Marilyn Monroe, pues hizo una interpretación personal. También es verdad que es una figura que en parte nos sigue, eh,
nos sigue atrayendo porque es una figura misteriosa. Marilyn Monroe es un personaje que al final no la llegamos a conocer. Claro. Tenemos sus películas, tenemos esa imagen cinematográfica icónica, y que es fundamental para la historia del cine. Conocemos un montón de elementos de su vida personal, incluso se han ido desvelando aspectos secretos de esa vida, un poco todo digamos, todo el apartado sexual que tuvo que sufrir para poder alcanzar la fama y todo eso, pues se ha ido desvelando, pero sigue siendo una figura enigmática, porque realmente no sabemos quién era y no sabemos qué opinaba de lo que le estaba sucediendo. Claro. Por ejemplo, uno de los elementos que introduce Joyce Carol Oates, que eso es una interpretación de la escritora en la novela, es que la relación que sabemos que tuvo lugar entre John Fitzgerald Kennedy y Marilyn Monroe en la novela es la historia entre un depredador sexual y su víctima. Uf. Y eso nos rompe bastante los esquemas con respecto a, Sí. pues, esa historia, esa aventura amorosa sexual con Sí. la que siempre nos han vendido. Sí, porque pensamos Entonces, que ella era la come hombres, que al final pudo llegar hasta el presidente y a lo mejor fue el presidente quien se obsesionó con ella y ella tuvo que sufrirlo. claro, pero recordemos que Marilyn Monroe tuvo una relación sentimental con John Fitzgerald Kennedy Ujú, y posteriormente con su hermano Robert Kennedy. ujú. Entonces ahí en la novela hay un elemento de eso, de depredador sexual, que una vez ya acabado con su víctima lo va pasando Uf. al resto de su cohorte. Entonces, como digo, ¿fue así como pasó? No lo sabemos. Es la Claro. interpretación que hace Joyce Carol Oates, y por eso no podemos decir que esto sea una biografía, sino que es una obra de ficción, pero que se sustenta en una historia real. Ujú. Bueno, lo importante también es ver si realmente Ana de Armas está a la altura, ¿no? Una vez que ya vemos que, hombre, la historia a lo mejor no es la que algunos se plantean o creen que van a poder ver, claro, esto hace que pierda fuerza y pierde que a lo mejor pues la interpretación de ella no tenga ese reconocimiento si es tan buena como puede ser. Um, Desde luego es un papel Ujú. muy delicado porque tenemos una imagen, y una voz extremadamente identificado con Marilyn Monroe. Hay que decir que la caracterización es espectacular, porque hay imágenes donde realmente parece un calco la una de la otra. Sí se le ha criticado, claro, actriz cubano-española haciendo de Norman Jean Baker, pues se le ha criticado que el acento, Claro. pero bueno, yo sinceramente a mí Ana de Armas me parece que es una excelente actriz, y creo que en este caso vamos a ver una excelente interpretación. También es cierto que más allá de ese tipo de elementos, ah, digamos, con los que identificamos al personaje, hay mucho personaje detrás. Es un personaje, digamos, el personaje protagonista de Blonde es un personaje extremadamente complejo, con muchísimas capas, y que a lo largo de la historia atraviesa situaciones, que para interpretarlas una actriz en pantalla son extremadamente duras. Entonces, esto no es un papelito eh, para salir mona y que te digan que te parece mucho a Mm. Marilyn Monroe. Sí, sí. Realmente es un papel. Yo hablo conociendo la novela, pero el director y guionista es Andrew Dominik, que también es un cineasta, yo creo que es muy, muy competente. Nos vamos a encontrar con una historia
que para una actriz como Ana de Armas ha supuesto digamos, un gran desafío a nivel interpretativo. Bueno, ella llegó a decir en una entrevista, no recuerdo en dónde, que bueno, que interpretar a Marilyn Monroe había sido una auténtica tortura. O sea, si alguien dice algo así, es que él no ha disfrutado en absoluto por el papel por el que ha pasado. Sí, pero recuerda que para Norma Jean Baker interpretar a Marilyn Monroe era una tortura Claro, también. también, efectivamente. Entonces, claro, aquí una de las bases de las que parte Joyce Carol Oates es que Marilyn Monroe es una identidad que crea Norma Jean Baker, que es una joven extremadamente tímida, y con unos traumas infantiles muy, muy fuertes, con falta de afecto en la infancia, uh, que fue saltando de una familia adoptiva a otra, y que en un momento determinado genera este personaje para el que se tiene que transformar físicamente, porque vemos fotos de Norma Jean Baker y vemos fotos de Marilyn Monroe y son personas muy distintas, o sea, el pelo, el lunar, toda la construcción de la caracterización de Marilyn Monroe, no digo en las películas, sino todo lo que suponía convertirse en Marilyn Monroe a nivel de maquillaje, vestuario, peluquería, etcétera, era un paso para transformarse en otra persona que era quien después tenía la fortaleza de poder interpretar aquellos papeles en pantalla. Cuando una de las cosas que siempre se achacaba a Marilyn Monroe era que necesitaba repetir muchísimas tomas para poder sacar una toma buena de Marilyn Monroe. Eran tomas horrorosas, una tras otra, tras otra, tras otra, y de repente algo se encendía y salía una cosa magnífica, maravillosa. Pues ese es el proceso, al menos tal y como lo plantea la escritora, ese es el proceso de transformación de Norma Jean Baker en Marilyn Monroe. Necesitaba todo ese trayecto para poder convertirse en la figura que después nos encandilaría en pantalla. No quiero ni pensar el sufrimiento de alguien que se había convertido en un sex symbol, en un icono y que, como bien indicas, tenía que meterse en ese papel, porque no era así, ¿no? Seguramente, bueno, y según también se decía, tenía un coeficiente intelectual elevadísimo, era una persona muy inteligente, pero claro, sus papeles, por regla general, casi siempre eran de rubia tonta. No sé si de ahí también pues viene, ¿no? El asociar el color rubio de pelo a que si eres rubia, pues no eres muy lista. Bueno, es verdad digamos, la imagen cinematográfica de Marilyn Monroe, pues no ayudó desde luego a cambiar la imagen de las mujeres rubias, pero ya venía de atrás. Ujú. Ya, digamos, el concepto de rubia tonta venía de antes, ya desde el cine mudo ya existía digamos, ese estereotipo. Y lo que pasa que, claro, Marilyn Monroe lo que hizo fue sublimarlo. Ujú. Y a día de hoy, pues es verdad que si repasamos la filmografía de Marilyn Monroe, eh, pocos son los papeles que se salen de ese perfil, ¿no? La explotaron mucho por esa vía de rubia, sexy y tonta. Tiene otros papeles donde quizás ella fue donde puso más empeño interpretativo y que para eso yo creo que con los que a lo mejor podía estar mucho más satisfecha, películas como Bus Stop o eh, también, bueno, en este caso quizás el que es su papel, yo creo que nos deja ver mejor eh, cuál podría haber sido el destino de Marilyn Monroe si lo hubiesen dejado hacer papeles más ambiciosos, que es Vidas Rebeldes, Ujú. pero por lo demás, La Tentación vive arriba, Cómo casarse con un millonario, Los caballeros las prefieren rubias, pues son películas que explotaban esa imagen de Marilyn Monroe
como una rubia tonta. Y antes decías, Manu, que claro, el estreno se había retrasado, era una serie creada antes de la pandemia, pero Netflix la retrasó por la pandemia o también por ser demasiado sexual, que es otro de los argumentos que hay en torno a Blonde. Yo creo que una cosa se sumó a la otra, Ujú. pero claro, que todavía hayamos tenido que esperar más allá de un poco salir digamos, de la zona más virulenta de la pandemia y que sigamos sin haber podido ver la película, es porque hay otros elementos ahí. El propio Andrew Dominic, que es como decíamos, el director y guionista, dijo que Blonde es una película que iba a ser extremadamente subversiva y que no iba a dejar a nadie indiferente, que más bien en esta época de personas ofendidas iba a ser una película que iba a ofender en más de un sentido, no solo en el sentido un poco de los componentes sexuales, sino también en otro tipo de mensajes y discursos que hay en la película. Pero evidentemente la parte sexual es muy importante en la novela, será muy importante en la película. Y bueno, la película ha recibido en Estados Unidos la calificación NC-17, que es la calificación que se creó para aquellas películas de alto contenido sexual Ujú. o violento. Vemos que cuando a determinadas películas pues no se las podía clasificar como X, Sí. porque ya las situaba en la categoría del cine pornográfico, se creó esta categoría en ese 17. Curiosamente, una categoría que se crea en Estados Unidos por influencia de un español, Anda. porque fue el estreno de la película Átame de Pedro Almodóvar Mm. en Estados Unidos, una película que por su contenido sexual entraba en lo que en aquel momento era la calificación X, y fue una protesta tal la que se hizo desde la industria de Hollywood de que esa película no se podía meter junto, digamos, no se podía estrenar en cines pornográficos, Ujú. porque claro, si tú tienes la diferencia, el dato es que aquellas películas que tenían una clasificación X solo se podían estrenar en cines X. Claro. Y en el cine X lo que había era cine pornográfico. Claro. Eh, entonces, claro, Atame para estrenarse en Estados Unidos tenía que ir a ese circuito. Así que presionaron para crear esta categoría, que sería lo que aquí es mayores de 18, pero que se pueda estrenar en el circuito convencional y no tenga que ir pues ese digamos circuito alternativo. Eh, pero vamos, aquí en España la última vez que pasó fue con una de las entregas de la saga Soul, que Ujú. digamos que el departamento encargado de la calificación por edades, pues decidió ponerle calificación X a esa película, y no se pudo estrenar en sala porque eh, no podía ir al circuito convencional, y salas X en España en esas fechas pues ya prácticamente estaban extinguidas. Estamos hablando de hace a lo mejor 15 años. Claro. De todas formas, Manu, volviendo a, digamos, a lo que es el perfil, la protagonista en sí, Ana de Armas no fue el único nombre que sonó, ¿no? Si no me equivoco, hubo otros nombres y entre ellos también estaba Jessica Chastain, que yo no sé por qué Ana de Armas y por qué no Naomi Watts o Jessica Chastain, que también fueron otras de las opciones que parece, si no me equivoco, estuvieron sobre la mesa. Hombre, estas cosas, digamos, las razones por las que se lleva a una actriz y no a otra suelen ser muy variopintas, pues son muy, digamos, diferentes elementos se tienen que tener en cuenta. Yo creo que en este caso una de las razones fundamentales puede haber sido la edad, porque Claro. eh, la película abarca muchas etapas de la vida de Norma Jean Baker, y es más fácil envejecer en pantalla a un actor que rejuvenecerlo. Entonces, con Ana de Armas era más sencillo
hacer que avanzara en el tiempo, mientras que, pues bueno, Jessica Chastain y Naomi Watts pues eran actrices ya más veteranas, ya con una edad que quizás para las etapas más jóvenes de Norma Jean, pues no hubiese servido, hubiésemos tenido que buscar u otra actriz o hacer un rejuvenecimiento digital, que ahora Claro, está claro. también tan en boga, pero que queda bastante mal. Sí, sí, que además se acaba notando. En algún momento siempre se notan esos pequeños detalles y quien conoce también a la actriz dice, bueno, aquí hay Photoshop, que es malamente como lo decimos todo, ¿no? Cada vez que hay algún retoque siempre tiramos de Photoshop, ¿no? Cuando utilizan otros programas. Manu, aparte de ella, ¿alguien que destacar también en la serie? Aparte de Ana de Armas. En la película, bueno, desde luego tenemos un reparto, es que claro, hay un reparto muy interesante, por ejemplo, Adrien Brody, que hace de Henry Miller, Ujú. de Arthur Miller, perdón, de Arthur Miller, ya salté yo a otra historia, de Arthur Miller. Tenemos a Bobby Cannavale, eh, que es el que hace en este caso de Joe DiMaggio, que no se les llama así, en la novela no se les llama de esa manera, se da un término genérico, o sea, Arthur Miller se le llama el dramaturgo en la novela, a Joe DiMaggio se le llama el atleta, Mm, para no, aunque todos sabemos a quién se refiere. claro. Curiosamente, con Kennedy no recuerdo ahora si lo llamaban el presidente o si se mencionaba el nombre de Kennedy. Eh, pero sí, es un reparto también bastante amplio y con actores, muchos rostros conocidos, ¿verdad? Bueno, quizás no actores de primerísima línea, eh, pero yo creo que desde luego el casting ha sido bastante acertado. También es verdad que tampoco puedes tirar por actores de primerísima línea, porque al final el centro de todo tiene que ser Norma Jean, tiene que ser Ana de Armas. Claro, efectivamente. Sí, la película es para ella y ella tiene que ser la protagonista ante cualquiera que se ponga adelante. Manu, yo para ir terminando, antes de que quieras aportar algún detalle más, tengo dos curiosidades sobre Norma Jean y la verdad es que me ha llamado muchísimo la atención. Una de ellas es, pues, muy normalita, pero bueno, también puede hacernos pensar que a lo mejor tenía un trastorno obsesivo compulsivo por algo, y es que se lavaba la cara 15 veces al día porque tenía miedo a que le salieran manchas en la piel. Fíjate, 15 veces al día. O sea, el daño que se estaba haciendo ella misma a su propia cara. Y en 1947, durante un festival de alcachofas de la ciudad de Castroville, de California, fue escogida como Miss Alcachofa en un certamen de belleza. Que es algo que, hombre, que a lo mejor no cuadra mucho, ¿no? Con la imagen que tenemos de Marilyn Monroe, verla como Miss Alcachofa. Pero bueno, ocurrió. Sí, bueno, vamos a ver, Norma Jean antes Ujú. de convertirse en Marilyn Monroe, pues, Claro. evidentemente no pasó de ser un patito feo a ser, digamos, el icono sexual Norma Jean era una mujer muy atractiva, era una mujer también muy exuberante, se dice que desde muy joven, pues, se desarrolló pronto y eso pues también provocó que captara la atención de muchos hombres mayores que iban a por ella, por lo que Ujú. digamos que ese aspecto de ser perseguida por los hombres y algunos perfiles pues también bastante depredadores, pues le venía antes de convertirse en Marilyn Monroe. Eh, pero bueno, ella salta a la fama de ser un ama de casa normal, eh, casada, que su marido está en la guerra y ella pues entra a trabajar en una fábrica para poder llevar algo de dinero a casa, y ahí un fotógrafo pues la descubre, y entre las primeras fotos, digamos, de Norma Jean como modelo, la vemos posar literalmente con un saco de papas puesto. O sea que lo de la Claro. cachofa yo creo que hasta sería digamos, un escalón superior al saco de Sí, papas. efectivamente. Bueno, Manu, no sé si quieres aportar algo más de esta película de Ana de Armas y de Marilyn Monroe, Norma Jean Baker y Blonde. Bueno, yo lo que se llama al principio, yo creo que
lo que ha sucedido es que Marilyn Monroe, pues eso, siempre seguirá siendo esa figura misteriosa, porque yo creo que ya los datos que podamos tener ya los tenemos, pero el misterio sigue, el puzzle sigue sin completarse, y eso yo creo que al final es algo maravilloso porque nos permite tener diferentes interpretaciones y seguimos, digamos, viendo a Marilyn Monroe pues con esa mirada que nos sigue encandilando. Yo recomendaría leer la novela, verdad que es una novela bastante extensa, pero es muy muy interesante, y casi que dirías más interesante toda la primera etapa, Norma Jean, que no tanto su entrada después en el cine, que sí que aporta muchísimo, pero yo creo que la descripción que hace Joyce Carol Oates de Norma Jean es verdaderamente exquisita. Y desde aquí pues lanzar también eso, apoyo a Ana de Armas, que yo creo que esto es un papel extremadamente difícil, extremadamente demandante, y el haberlo sacado adelante yo creo que es todo un triunfo. Bueno, esperemos que no se ceben demasiado con ella la crítica, y lo importante es que quien la vea le guste y bueno, lo haga o lo dé a conocer en las redes, y que no se deje llevar por otros, sino simplemente que dé su opinión, porque seguro que, como dices tú, bueno, va a estar fantástica, y encima cuando es un papel difícil, pues hombre, más reconocimiento tiene que haber. Manu, pues terminamos. La verdad que me ha encantado este podcast, y bueno, yo por lo menos he conocido un poquito más sobre Norma Jean Baker, sobre algo de su vida, y es verdad que lo que dices tiene mucha razón de ser. Ese misterio que siempre ha estado en torno a ella, pues hace que sigamos hablando de ella, y bueno, como nunca se ha sabido y nunca sabremos la realidad que había detrás de ese perfil, pues probablemente sea una historia que no va a terminar nunca, que siempre conoceremos más versiones y más versiones. Sí, hombre, al final, mira, lo que sí sucede es que con el retraso en el estreno, pues la peli nos ha venido a llegar cuando se cumplen un poquito más de 60 años del fallecimiento de Norma Jean Baker. Pues falleció el 4 de agosto de 1962, así que bueno, 60 años de eso, de creación de un mito que, lejos de explicarse, se sigue expandiendo. Efectivamente, pues sí, fíjate, coincidencias también a lo mejor no buscadas, pero que sí favorecen también a esos estrenos. Manu, pues como siempre, nos encontramos en un siguiente capítulo de World Media Podcast, a ver qué sorpresas nos traes, que seguro van a ser bastante entretenidas como siempre, y bueno, yo encantado también de poder contarlas junto a ti y escucharte con todos esos conocimientos que atesoras del mundo del cine. Anda que no tienes tu cabeza ahí para guardar tanta información, ¿eh? Bueno. No lo digo por el tamaño, ojo, lo digo por todo lo que hay dentro de ese cráneo. Bueno, eso vamos a dejarlo también en el misterio. También. Sí, a ver si mi leyenda aguanta 60 años después. Seguro que sí. Manu, pues como siempre, cuídate mucho, un fuerte abrazo y que tu podcast te acompañe. Pues larga y próspera vida el podcast. Hasta luego. Pues hasta aquí hemos llegado. Espero que hayas disfrutado y que te apetezca ver esa nueva imagen de Marilyn Monroe después de la conversación que hemos mantenido con Manu Díaz. Si quieres saber más, como siempre, de World Media, de todo lo que te ofrezco, sabes que tienes la página web a tu alcance, worldmedia.es, que también tienes una newsletter en la propia web, que además puedes seguir estos podcasts en Apple Podcasts, en Spreaker, Spotify, Evox, bueno, todas las plataformas donde es habitual encontrarnos, y que espero que hayas pasado un buen ratito como lo he pasado yo. Así que te espero en un siguiente capítulo de World Media, y me despido ya. Soy José Luis Martín, y como siempre te digo, que tu podcast te acompañe. Cuídate mucho.